Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyen en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de posgrados en la Dirección de Especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista y docente Óscar Pazán, quien desarrollará el webinar La pandemia de las 4Cs y su afectación en los negocios y la logística internacional. Hoy nuestro profesor, por medio de una sesión de 1 hora, tratará una temática ahora relevante debido a los cambios en los escenarios empresariales debido a la pandemia y cómo los negocios y la logística internacional enfrentan estas 4Cs: cultura, competitividad, competencia y crudo. El profesional en logística internacional debe estar preparado para estas situaciones empresariales. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera presentar a nuestro docente y conferencista invitado, Óscar Bazán. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector logístico y transporte marítimo, donde ha ocupado importantes puestos directivos en empresas líderes en este sector en Panamá, en organizaciones como Maersk y posteriormente en la Autoridad del Canal de Panamá, donde ha tenido una trayectoria profesional destacada como director de marketing hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo de Negocios. Magíster en Administración de Empresas y especialista en Administración Estratégica y licenciado en Comercio. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y consultor en temas de logística y negocios internacionales. También es profesor actual en la asignatura Geografía del Transporte en la especialización en Logística del Transporte Internacional de Mercancías en Uninorte. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro docente al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, le recordamos que este webinar es presentado por el programa de especialización en logística del transporte internacional de mercancías. Si requiere más información del mismo, los datos se encuentran en la pantalla. Contamos con inscripciones abiertas y por estar conectados a este webinar tenemos inscripción gratuita para todos los interesados en el programa. Los dejo con el profesor Óscar Bazán. Buenos días a todos. Muchas gracias, Diana, por la introducción. Sí que quería iniciar dando una pequeña reseña de por qué titulé este webinar La pandemia de las 4C y su afectación en los negocios y la logística. Es simplemente porque uno está en la función de teletrabajo, hay un caudal de información en muchas disciplinas. Y al ver uno esta información que a veces no tiene el orden, uno lo que hace es que, bueno, ¿cómo le doy forma y sentido a toda esta información que está represada? Y es precisamente eso lo que yo he hecho a través de esta presentación, que es de aproximadamente 40 minutos. Y yo creo que es muy apropiado el complemento de llevar esto al nivel de negocio y obviamente lo que corresponda al tema de logística y logística internacional. Así que vamos a dar inicio ¿ya me pasó el control, Diana? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, no pasa. usted. Un segundito. Aquí. Ok. Ok. Sí, entonces, lo primero que yo llegué a reflexionar, y bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué tan cambiante? Cuando esto inició a finales de diciembre, que yo participo en una empresa china, acá en Panamá, veía el mover muy desde adentro de parte de ellos. Me llamaba la atención la forma y el manejo muy particular que ellos tienen. Y obviamente a mí se me hacía casi forzoso hacer una comparación. Y entre las cosas que uno veía, hay cosas que se salen del vaso de agua y que llaman la atención. Entonces eso fue lo que comencé yo a hacer, un poquito a darle y a entender qué es lo que está pasando con esta pandemia en campos que no son precisamente de salud pública. Entonces, entre ellos, bueno, tenemos que ver que hay un despertar, pero la gente despierta y es como si
bueno, desperté, no sé si voy a ir al colegio, voy a ir al trabajo, voy a ir al negocio, veo las noticias. Sin embargo, esto pues nos lleva a ver cosas que están siendo cimentadas y que van a ser una realidad en unas semanas y que van a ser una realidad inmediatamente. Una de ellas y la que más me preocupa a mí es a, a los amigos latinoamericanos. En Latinoamérica ya habíamos iniciado un año con 200 millones de desempleados, eh, de lo que se había identificado como perspectiva para el año 2020. Y lamentablemente cuando esto inició en China lo veíamos bastante distante, no lo veíamos muy cercano a nosotros. Y los primeros países en detectar esto, pues, que comenzaron ya a hacer una digestión, y bueno, esto va a ser aproximadamente el impacto se estimaba en 20 millones, después 25 millones, después subió a 30 millones. Esta estimación de 40 millones ya tiene 3 semanas y algunos están diciendo que el desempleo, en adición a los 200 millones ya existentes que teníamos, que veníamos como base del 19, puede subir fácilmente a medio centenar de desempleados más. Eso posa una situación extremadamente crítica para todos nosotros en todos los ámbitos. Al principio de esto comencé a ver las empresas que quebraban, quebró esta empresa, quebró la otra empresa, quebró la otra empresa. Y yo la verdad dije, mira, no me voy a preocupar las empresas que están quebrando. Posiblemente sí tener una idea y la quiebra de las empresas obviamente está asociada a la actividad que se va a ver más afectada, qué industria se va a ver más afectada dentro de esta pandemia y obviamente es todo lo que está relacionado con el tema turismo. Nuestros países, mucho de la economía que sustenta a nuestros países, la pequeña y microempresa vienen a representar entre un 50 y un 70%. Empresas como tal, no hay una fortaleza así de una empresa privada. En algunos países ha crecido más que en otros, algunos países que tienen un poquito más de fundamento en la industria, lo hemos visto que hay un balance entre ellos, pero obviamente las economías de nuestros países sustentadas mucho en la pequeña y microempresa, estamos y vamos a sufrir. Aquí es el medidor importante. En los últimos, en el último, exactamente 100, en los últimos 100 años, esta va a ser la crisis más grande, más grande. Más grande que la Primera Guerra Mundial, más grande que la Segunda Guerra Mundial, más grande que la Guerra de Vietnam, más grande que el 2008 y más grande que la pandemia que se dio en los años 18 y 20. En ese entonces, y perdón, se me quedaba algo, y la depresión, y más grande que la depresión. La depresión que fue en los últimos 100 años se categorizaba como la más grande en los 100 años, un siglo, tuvo una baja en el Producto Interno Bruto de 5.2. Esta pandemia hoy ya se estima que el golpe que va a recibir la producción mundial ya anda por 5.6 y no hemos terminado. O sea que eso ya nos puede poner a nosotros un poquito en magnitud del efecto macro que está teniendo esta pandemia. Una realidad, yo creo que casi todos, o la gran mayoría, estamos trabajando desde nuestras casas. El teletrabajo y la digitalización, yo creo que en muchas empresas van a comenzar a evaluarla. Esto va a traer como consiguiente ajustes en los jornales. Va a haber el concepto de ese destajo de trabajo mucho más presente. Las instituciones laborales del Estado van a ser más permisivas y se van a acomodar un poquito más y la digitalización y la automatización van a ayudar mucho a este tema. Así que la pandemia trajo el teletrabajo, trajo la digitalización y mucho de eso va a quedar. Otra cosa que va a cambiar es el tema de producción cercana, por el tema de
inversiones de capitales, por el tema del costo del dinero. Va a haber dinero más barato, sí, pero el sustento de esa pequeña y microempresa no va a tener la capacidad de ir y adquirir lotes mayores. Y también el suministro, es decir, si antes usted iba a, a un supermercado y hacía un supermercado de 100, 200 dólares, ahora con más medición va a ir, sí, al supermercado usando listas más precisas y va a ir también al abarrote con más frecuencia. Eso mismo pasa en todo lo que es el consumo. El consumo va a tener una varianza, va a tener un cambio y la gente va a comenzar a ver las cosas más de cerca. De repente está un poquito más caro, pero va a tener más control del efectivo. Igual los lotes de producción por paquetes, ¿no? Esto está asociado a la producción cercana. Antes el importador tenía la necesidad o se aventuraba porque veía cierta estabilidad en el horizonte y si tenía que comprar un lote, vean acá, yo voy a comprar el contenedor de 20 pies o voy a comprar un lote más grande porque sabía de que no había nada o muy incierto a futuro que no le garantizase que podía vender el producto que estaba comprando. Sin embargo, aquí el tema aquí se nos dificulta un poco porque los países latinoamericanos, y esto sin excepción, su rol cuando son analizados desde la óptica de planificador, somos malos planificadores. Nuestros países son malos planificadores. ¿Y esto qué sucede? Pues lo que sucede es que no se está teniendo la visión suficiente como para ver qué entidad del Estado tiene que responder. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en ese rol de planificación, cuando entremos a una de las C, que es capitalismo o comunismo. ¿Qué balance hay allí? Sin duda, al haber, seamos un poquito realistas y terminemos que, digamos que el año 2020 va a terminar con 250 millones de desocupados desde México hasta Argentina. Por una simple ley de sobreoferta laboral, pues los salarios van a caer. Así que uno, a cuidar sus empleos lo más que puedan, hacerlo más productivos, hacerlo más puntuales, a entregar un trabajo de calidad, a prepararse académicamente, a capacitarse y desarrollar todas las habilidades, a optar disciplinas de otros lugares que han sido efectivas y que han sido exitosas, porque ese es el mandato que nos viene ahora. Entonces entramos en la primera C. Pero antes de entrar en la primera C y no alejarme de estos wake-ups de la pandemia, hay temas que se salen de esto que también nos llama la atención. Hoy somos 4.1 billón, o sea, somos 4.100 millones de habitantes en el planeta. De los cuales de esos 4.100 millones de habitantes, el 54% posee telefonía móvil. Y el planeta hoy por hoy ofrece una cobertura de Internet de más del 90%. Entonces, las condiciones están dadas para una era de digitalización, una era de realmente esta cuarta revolución que la veíamos un poquito adelante, ¿no? Ya esta cuarta revolución vino y es irreversible. E incluso la globalización va a tener que acoplarse a esa cuarta revolución. Hay otros temas ahí importantes que se alejan del espíritu, pero es bueno. La industria automotriz, para el año 2027, 3 de cada 5 vehículos producidos van a ser eléctricos. Elementos que son a considerar. Desde el año 1950, la selva amazónica ha sufrido una pérdida de un 20%. En nuestros mares han sacado 6 millardos de toneladas de productos del mar. El efecto de la caída de nuestros países, hay países que van a sufrir una caída hasta del 20% de su Producto Interno Bruto. Estos temas son preocupantes.
Entonces, en la cultura, pues, a veces es molestoso hacer comparaciones, pero lamentablemente el ser humano y muchos de ustedes va a llegar a un punto de que ven acá, ¿por qué allá y por qué acá? Y es lo que yo he hecho donde estoy, pues, al estar en una empresa, yo he estado en empresas occidentales prácticamente toda mi carrera profesional, de ellos 23 años con empresas norteamericanas, 10 con 5 años con empresas danesas y con la autoridad del canal otros 19 años que tiene una cultura netamente norteamericana. Lo que te hace forzosamente hacer un referenciamiento de por qué sí allá y por qué no acá. Y empezamos pues con la cultura. Pues. Eh, la cultura, existe una disciplina, tú lo ves y ya conviviendo con ellos, una disciplina en la educación de los hijos, que se refleja primero, esa cultura en el hogar se refleja primero en la aula escolar, esa disciplina la llevan allá, ustedes han visto algunos programas asiáticos que todos están en el mismo uniforme, con la misma gorra, con los mismos zapatos y todo, porque hay una disciplina, todo ordenado, ¿verdad? Todos se paran cuando viene alguien, se sientan, salen en fila, entran en fila. Hay esa disciplina, ¿por qué? Porque eso se los enseñan desde muy pequeño. Y es esa formación que hay en el hogar, en la escuela, lo llevan a lo corporativo, trasciende al plano empresarial. Y estas han sido las diferencias. ¿Por qué? Porque ante una pandemia como esta, el gerente o la autoridad máxima dice, aquí vamos a hacer esto y esto y esto, y no quiero ver a nadie, todo el mundo va a usar esta mascarilla, todo el mundo va a usar esta careta, todo el mundo va a usar guantes, no, nadie va a la cafetería, una serie y se obedece. Y créame que así es porque me tocó vivir en estos últimos 15 meses, he vivido con esa situación de disciplina. Entonces vamos al tema de hábitos como cultura. En las viviendas, por ejemplo, el diseño de viviendas orientales, y esto en esta lámina vamos a hacer un poco de referenciamiento, vamos a comparar un poco. Las viviendas orientales están diseñadas para justamente lo que necesitan, satisfacer las necesidades del hogar, de recreación un poco, pero nada extensivo. Sin embargo, las viviendas occidentales hay una invasión de patrimonio extenso, queremos las casas más grandes, los apartamentos más grandes, y muchas veces el uso por metro cuadrado o el uso por pie cuadrado no es el que debiéramos. Entonces, obviamente, todo esto trae un contraste con el ambiente. O sea, al tú tener una vivienda más grande, pues tienes que hacer extensiones de habitacionales más grandes, tienes que destruir bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, si a eso le sumamos que en los últimos 70 años la concentración de personas es urbana y sigue creciendo, pues esto complica todo porque la creación de infraestructura para poder mantener ese flujo de población llegando a las áreas urbanas. El gobierno chino, en caso muy particular, en el año 2016, en su plan quinquenal, etiquetó y rotuló su proyecto económico que decía Go to West, o sea, vayan al campo. Aquellos que tomaban la decisión de ir al campo tenían como premio que en 5 años, después de tomar la decisión, su salario se iba a multiplicar por 5 y tenían que residir 5 años más allá. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lleva un poco la prosperidad urbana para que el tema rural también crezca y sea propicio. En el tema alimenticios, aquí, si bien es cierto, hemos leído que en Wuhan fue donde inició toda esta ingesta de alimentos exóticos. También vemos que aquí tenemos los extremos. En Oriente es donde tenemos a las personas más longevas. Y una entrevista que hacían a unas personas era precisa en Vietnam, y me llamó la atención que también en la costa hicieron una entrevista a una señora que cumplía 112 años y le preguntaba en qué consiste
esta situación. Me dice, bueno, lo que pasa es que yo gran parte de mi vida he comido alimentos del mar y frutas. Entonces, si vamos al trasfondo, a todos estos alimentos de una sola fuente, realmente esos alimentos de una sola fuente lo que le dan la fortaleza. Pero también hemos visto que en el mismo China, los alimentos de una sola fuente es prácticamente un hábito alimenticio que tienen en Taiwán, en Corea, en las islas más que todo, y donde hay concentración también de personas. Sin embargo, en China, la expectativa de vida hace 40 50 años era de 65 años. La expectativa de vida el año pasado en China resultó ser 76 años. ¿Por qué? Porque han adoptado algunos hábitos occidentales y la mezcla le ha producido elevar ese. En la parte de salud, y es aquí donde vienen los cuestionamientos, güey. No solamente la rapidez de respuesta de salud ha sido más rápida, sino la calidad. Y junto con este tema de salud, ellos no han abandonado ser la respuesta al tema de salud como respuesta, sino también preventiva. Fíjese que con el anuncio de hace 2 días, entre las dos empresas que demuestran van adelante en el tema de la vacuna, una es una empresa inglesa y la otra es una empresa china, que ya están en la fase 3. Eso indica mucho de la calidad, lo preocupado y el compromiso que tienen con la población. La educación es lamentable. ¿eh? Es lamentable el tema de educación y aquí voy a generalizar el occidente. Estaba viendo un documental en estos días donde se habla de la baja calidad y falta de conocimiento del norteamericano. El norteamericano está diseñado para graduarse del high school y a lo sumo tomar 1 o 2 años de college. Y el porcentaje de norteamericanos que accede a las universidades no es ni el 1%. Entonces, el diseño de la educación ni siquiera está en la parte técnica profesional. Eso se lo dejan a la empresa privada para que vaya desarrollando esa parte de capacitación en las personas que salen de estos centros escolares. Sin embargo, nosotros vemos acá en Oriente que hay una profunda dedicación al tema de educación. Se dedican, a mí me tocó compartir en la Universidad de Northwestern, invitado por el director de la escuela de logística, y había un foro allí y me llamó la atención que de los 12 estudiantes que estaban estudiando logística, 7 eran chinos, 2 eran hindúes y el resto norteamericanos. Y dentro de los norteamericanos había chinos. O sea, ese compromiso, ese preocuparse, y vemos que vamos, nosotros los latinos que sabemos lo que cuesta salir adelante, somos los que comenzamos a valorar mucho el tema de educación. Y cuando llegamos al tema hogar, pues sí, el tema hogar es eso, pero hay una disciplina que el Estado comienza también a dar su granito de arena. Fíjense que para poder llevar y poder administrar una población enorme como 1.450 millones de habitantes en la República Popular China, ellos establecieron hace 13 años lo que le llaman el débito social. ¿En qué consiste el débito social? Para ayudar un poquito a la formación en el hogar del ciudadano chino. Bueno, simplemente comenzaron un programa extensivo de colocación de cámaras en todas las ciudades, en todos los lugares céntricos y de concentración de personas. Al año 2018 habían 200 millones de cámaras en toda China. Ahora usted me pregunta, pero ¿qué es esto de las cámaras? Bueno, por ahí han oído también de 5G, ¿verdad? El digital recognition, el reconocimiento facial, etcétera. Bueno, esto funciona de la siguiente forma. Si yo estoy en esa calle que muestra allí y voy a pasar por la línea de seguridad, la cebra, y hay un muñequito que está en rojo y yo quiero insistir a pasar la calle, habiendo visto el muñequito rojo, me capta una cámara
y me resta un punto. Si yo voy a un lugar de recreo y me salgo de la fila o hago problema en un lugar de diversión o me dan una multa en una autopista o infringo la ley por alguna situación en algún condominio donde vivo, por cada una de estas cosas a mí me van restando en mi débito social. Entonces, ¿qué ha sucedido en China? Por el rápido crecimiento, pasaron 400 personas, de ser pobres a clase media. Claro, y obviamente de clase media han pasado a ser aproximadamente 60 millones de personas son ricos en una población de 1.400 millones de personas. Habiendo dicho esto, pues hay mucha gente que tiene hoy día recursos y quiere obviamente hacer uso de ese recurso. Entonces el Estado lo que ha hecho para regularlo es que, bueno, tú tienes dinero, sí, tú quieres matricular a un hijo tuyo en un buen colegio, déjame ver tu crédito, tu débito social, no, tú tienes que ir a este colegio. ¿Por qué? Porque tu conducta siendo un ciudadano chino, tu débito social te dice que tienes que usar este colegio para tus hijos. Tú tienes dinero, quieres hacer negocio y tú vives en Pekín, quieres ir a Shanghai. Bueno, lo usual es que tome un avión. Déjame ver tu débito social antes de comprar el ticket. No, tú no puedes ir en avión, tú no puedes ir en tren barato, tú no puedes ir en tren, te tienes que ir en bus. Y así sucesivamente. No puedes optar a pasaporte, no puedes viajar. Entonces, eso va creando de forma coercitiva una educación que nace obviamente en el hogar y que trasciende ya a la vida civil de cada uno de ellos. Entonces, estos hábitos se transforman ya en formalidades que conjugan el hogar, el colegio y la parte ya corporativa del mismo individuo. Entonces, con eso hemos hecho una identificación en esa sede de la cultura y el coronavirus, que cuando lo comparamos entre los orientales y los occidentales, raya mucha esa diferencia. Y por eso vemos los resultados. Se ve los resultados de Singapur, los resultados de Taiwán, los resultados de Japón, los mismos resultados de China con su población, y cuando los comparan simplemente con Latinoamérica, mire cómo vamos. Y créame, una pandemia que debió durar o duró allá aproximadamente 3 meses con un simple brote, acá nos va a durar 5 y 6 meses con un doble brote. Entonces, esas son las grandes diferencias que esta pandemia nos está dejando, ¿no? Así que comenzamos a ver esas diferencias y forzosamente nos hemos obligado a hacer referenciamiento. Ahora llegamos al tema de competitividad. Querrámoslo o no, si bien es cierto, Occidente tiene mucho que hablar en el tema de investigación y de desarrollo. Vemos pues que la competitividad realmente en Oriente es que comenzamos a ver ese catalizador de la competitividad. Y mucho de esto tuvieron que ver los japoneses. En la década de los 80 dieron a conocer el concepto de justo a tiempo, just in time, ¿verdad? Que genera eficiencia en la cadena de suministro. En el 90 adoptaron y perfeccionaron ese concepto que dio bastante pie a que los ISO 9000, los ISO 7000, los ISO 14000, los ISO 28000 se fundamentaran en procesos y procesos eficientes. Entonces, obviamente, al tú tener procesos eficientes, tú tienes exceso de producción que necesita ser colocado, y esto da fuerza a que la globalización se ejecute y que la eficiencia pueda llegar a más personas. Entonces, con esta pandemia, que hemos visto una reducción significativa en todos los campos, en todas las industrias, pues nos regresó a los fundamentos básicos de la economía, los fundamentos básicos de hacer un profundo análisis de la oferta y de la demanda. En el campo logístico hemos visto que desde que inició este siglo XXI, una carrera por aumento de la capacidad, el buque más grande, el buque más grande, el buque más grande. ¿Y qué sucede? El buque más grande no necesariamente es la solución, ni el puerto más grande es la solución. La solución es aquel que se diseña para
responder a las necesidades del mercado en determinado momento con un tiempo bien estipulado. Entonces, no necesariamente la sobreoferta es la solución porque responde a las demandas de una globalización. Le hablo en experiencia propia. Cuando se construyó la ampliación del canal, muchos de los operadores marítimos querían que la esclusa del canal ampliado fuese más grande. Digo, sí, podemos hacerla más grande, pero esto es lo que determina el tamaño de la oferta con una perspectiva a 30 a 35 años, siendo consecuente y cauteloso de que esa expansión respondiera a las necesidades del mercado. En ese momento, cuando se concibió eso, que se estaba diseñando la excusa en el año 2006, nunca pensamos que íbamos a tener una pandemia tan cercana. Imagínense que ahí el buque más grande que pasa es un buque de 16,000. Si hubiésemos construido para un buque de 25,000, el exceso de agua que hay que entregar al mar sería un gran problema, porque obtener agua fresca tropical para cada esclusaje es un problema hoy día. En tema de la demanda también. Entonces, el tema de la demanda se traduce en el comportamiento del consumo, y ese comportamiento del consumo en estos momentos de crisis es clave. ¿Por qué? Porque el consumo lo podemos definir en los productos tradicionales, en el consumo tradicional, pero la gran cantidad de demanda recibe en el consumo no tradicional, y el consumo no tradicional tiene una fortaleza enorme con unas raíces profundas en todo el tema de turismo. Y es precisamente allí en donde vamos a ver que es prácticamente el sector más lastimado en esta pandemia. Entonces, viene el tema riesgo. Entonces, como yo tengo que controlar mis inventarios, el tema riesgo exige un análisis muchísimo más profundo, sobre todo dónde compro, quién consume, qué hábitos. Yo tengo entonces que hacer un análisis exhaustivo de la demanda, cuál es la capacidad de poder adquisitivo a quien yo les voy a traer ese producto, porque yo quiero obviamente que mi parcela, y esto es lo que viene ahora, sea más adecuada y que la rotación de mi inventario sea el más efectivo. Eso es una materia. Las personas que van a transmitir conocimiento en cuanto a cadena de suministro, en cuanto a almacenaje, tienen que estar bien conscientes del papel y el rol que juega la oferta y la demanda. Entonces, ante este escenario bastante caótico, en donde todo el mundo piensa que el just-in-time el just-in-time está en pausa. El just-in-time nunca consideró un disruption, una parada tan extensa como la que hemos tenido. Just-in-time lo más que podía prever era una huelga que no podía ir más allá de un mes, mes y medio. Esto prácticamente con todos sus componentes auxiliares que van a venir, esta es una situación de impas que va a durar más de 12 meses. Entonces esto hay que verlo con mucho cuidado. De allí que toma fuerza todo lo que es escenario planning. ¿El escenario planning qué es? Bueno, usted va a ver condiciones y va a tener que establecer antes de tomar una decisión tantas opciones usted pueda. Pero a cada una de esas opciones usted tiene que alimentarla con tantas premisas usted pueda. ¿Qué sucedería si no llueve? ¿Qué sucedería si el desempleo crece tal tonto? ¿Qué sucedería si el transporte se cae? ¿Qué sucedería si el crudo ya no es se convierte en un problema para el país? Entonces, todos estos elementos, macro, micro, se tienen que volver a poner y hacer un juego de tablero en donde las decisiones tienen que ser finamente llevadas a la realidad para que su ejecución sea lo más perfecto. Entonces, hay cosas, hay herramientas que obviamente venimos nuevamente a la computadora, venimos a la revolución, a la cuarta revolución, en donde el tema de analítica y el uso apropiado de las herramientas se vuelve obligante. ¿Por qué? Porque entonces, incluso si usted pone una máquina de vender helado en la déjeme ver, en la 51B,
¿no? Porque hay mucho tráfico, mucha gente pasando por allí y quiere expandirse. Bueno, usted tiene que hacer un uso profundo de esos modelos o por lo menos usar una hoja de Excel y manejar el Excel para poder hacer perspectiva detalladamente. ¿Por qué? Porque si no va a estar incurriendo en errores. No voy a hablar de transformaciones de la industria, pues ustedes han sido testigos de que una empresa que se dedicaba a hacer carros ahora está haciendo respiradores, otra que estaba en la empresa de moda está haciendo bufanda o tapabocas, etcétera. Y así, esto lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a hacer. La misma industria automotriz. Un motor de combustión utiliza 2.000, 2.500 piezas, un motor eléctrico va a usar 20. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues aquel que tiene un taller de mecánica, pues tiene 5 años para ver qué hace, o a lo sumo 10 años, porque al final del camino lo que va a quedar es alguien que le quita y le pone una pieza. ¿Por qué? Porque son menos los componentes. Entonces llegamos acá a esto que es escenario planning y siempre la industria marítima dentro del conglomerado logístico, la industria marítima ha sido referente de la industria aérea, pero ahora se invirtieron los papeles. La industria aérea está parada, la industria marítima no se ha detenido y por ende todo lo que conlleva producto de ese ejercicio de transporte marítimo como son el transporte terrestre, ya sea por trenes o por camiones. Y es aquí donde les hablo un poquito de la analítica. Cuando usted hace lo que viene y lo trata de interpretar, tenemos 3 escenarios. El primer escenario que dice, bueno, es el número 1 que ustedes ven allí. Ok, hemos tenido una crisis, así lo veían venir antes que el COVID llegara a América. Vamos a tener una crisis, va a ser mal, va a ser pequeña, pero tomamos golpe en el 2020, a lo mejor todo el año, pero ahí comenzamos a levantar y vamos a seguir con el mismo crecimiento promedio anual de los últimos 50 años de 3.2% anual. Hombre, no, pasó mes y medio y ya ese escenario no era realista. Producto de eso, bueno, hay que ajustar esto, la cosa es más seria, más profunda. Bueno, vamos a ver el escenario 2. El escenario 2 prevé una caída un poquito más profunda, pero ya no ese crecimiento histórico que teníamos, pero sí un crecimiento de 2.2% y lo demás va a ser business as usual. ¿Ok? En el primer escenario manteníamos un crecimiento con un movimiento o un intercambio comercial cercano a los 30 millones, ahora lo ajustamos, van a ser 20 millones. La realidad de esto, esta fue una perspectiva de escenarios que se hizo finales del mes de abril. Y ya ese escenario no se consideraba, pero la realidad de hace un mes es que el escenario muy probable en nuestros países de Latinoamérica va a ser el escenario 3, en donde vamos a tener un decrecimiento de la producción de nuestro Producto Interno Bruto por debajo de 0. El promedio va a ser de 1.5 y el intercambio comercial va a caer de los 30 millones que esperábamos, ¿verdad? A 11, 12 millones de toneladas de intercambio comercial entre nuestros países. A esto es que yo me refiero con lo minucioso que hay que conocer y tratar de usar herramientas que están disponibles o que lo podemos hacer manualmente o que simplemente los números se reflejen a través de una tabla de Excel. Un poquito para ponerle en perspectiva cómo anda el mundo, -2, esto fue hecho el 9 de abril. Estados Unidos dice que su proyección de crecimiento va a ser -3.8, Japón -4.2, la eurozona, la más golpeada, -5.7, China y India siguen en números positivos. Sin embargo, 2 meses después, estos números han cambiado. China se mantiene, India está en un signo de interrogación, sin embargo, Estados Unidos, Japón, Latinoamérica están por verse. Aquí, y voy a ir rápidamente, y esto es lo que el escenario de un solo brote, el que está a mi derecha, era el que todos pensábamos que iba a suceder, incluso aquí en Latinoamérica. O sea,
Entrábamos en el COVID en mediados de marzo, íbamos a tener una crisis profunda hasta finales de junio y vamos a comenzar a crecer. Les puedo hablar por el caso de Panamá. Panamá tiene todas las características de que esto es un segundo brote. Y los números que sustentan esto son totalmente diferentes. Son números que reflejan, pues, una actividad económica que se va a desplomar al 7.6 este año. Va a remontar levemente en 2.8 y qué hablar de un desempleo. Ahí habla de un 10%. Hay muchos de nuestros países que van a estar en 2 dígitos, pero 2 dígitos cercanos al 20%. Entonces, lo que vemos nosotros es el double hit, de dos brotes. O sea, caemos a junio, comenzamos a levantar y cuando hemos levantado ya en agosto vamos a volver a caer porque hay una profundización de la crisis para poder entonces ya en las postrimerías del cuarto trimestre comenzar a levantar porque la gente entendió. Parece ser que el primer regaño no fue efectivo. Tuvo que venir un segundo regaño para que las personas entendieran que esto es serio. Me llevé a esto. Esto es una gráfica que salió de la OSD hace finales de junio. Y este es el escenario de Colombia. Nada diferente a lo que les mostré el promedio latinoamericano, ¿verdad? Lo único que Colombia, el double hit, el segundo brote, se corre un poquito, ¿no? Aquí lo vemos que donde está el 2020 vendría siendo junio. Y vemos que después de junio, julio, todavía agosto, la caída va a seguir. Esto es lo que proyecta. Para entonces, ya entrado en finales de octubre, es que va a comenzar a levantar. Doy esta radiografía no porque quiero inquietarlos, sino que ustedes y Colombia son los únicos que pueden cambiar este comportamiento. Le hablo por Panamá. Nosotros hace tres semanas, ya casi 4 semanas, hicimos una apertura para el bloque 1 y 2. Este lunes vamos a hacer una apertura para el bloque 3 en el área del interior, pero tuvimos una recaída significante. ¿Por qué? Porque la gente, el individuo quiere actividad comercial, esta actividad comercial como toda la información que ustedes saben que es asintomática, pues produce este asunto. Y el resultado de esto va a ser que esa actividad económica que pensábamos reactivar en agosto, pues se aleja un poquito más, ya se aleja a final de año. Obviamente van a haber más contagiados, al haber más contagiados van a haber más defunciones, etc. Y si llevamos y traducimos esto al tema de empleo y desempleo, miren que las gráficas se cruzan. El empleo cae notablemente y el desempleo sube notablemente. Entonces, este es un escenario, no es mío, es de la organización y esto lo pueden encontrar en internet. Fue un estudio realizado que salió publicado los primeros días del mes de julio. Para otra radiografía importante de nuestra región, vemos que para muchos países nuestros exportamos petróleo, tenemos minerales y somos agroindustriales. Estos son los pilares de las economías nuestras. Y reside con mucho más para países como Brasil y México que han ido lentamente, no dependiendo de recursos minerales, el efecto se ve notablemente, ¿no? Y ahora en una gráfica les voy a mostrar por qué. Pero esto es importante que lo veamos. Y siempre usted tiene que hacer precio-volumen, ¿no? Una cosa es de cuánto es en el volumen y cuánto es en el precio. ¿Y por qué se pone el precio? Porque es altamente dependiente del precio y lo vamos a ver con el ejemplo que les voy a poner ahora de crudo y minerales. Ahora, cuando hablamos de competitividad, el alcalde, el representante, el gobernador, el diputado, el congresista, los ministros, el presidente, si no tiene una visión clara de a dónde vamos y el efecto que ha tenido el coronavirus en la situación mundial, pues estamos mal. ¿Por qué? Porque esto es una revolución, como dije un poco más temprano, una revolución
tecnológica y nos ha acelerado que el teletrabajo, ahí lo vemos, el teletrabajo, la digitalización, la transformación de la producción a través de robots, los cambios profundos que ha tenido en ciertas industrias, un motor de combustión cambia a un motor eléctrico, el tema satelital y de control, hace 2 días hasta los árabes están mandando satélites al espacio. ¿Por qué? Porque saben que eso es el futuro. Entonces, nuestros países, nuestra educación tiene que girar en cambio a esto que se ha adelantado. Y yo diría que se ha adelantado 5 años. Entonces, pasamos a la otra C, que viene a ser el marco de todas estas cosas y que viene a ser el juicio que hace la población, a veces sin conocimiento, pero a veces con el resultado de haber tenido que sufrir mucho, no necesariamente porque haya perdido un ser querido, sino porque le ha tocado vivir en carne propia la pérdida de trabajo, la condición, el retroceso que ha tenido en su condición de vida. Entonces, vienen cuestionamientos y comparaciones que no son siempre buenas. Entonces, tenemos que un capitalismo con fundamentos tecnológicos, ¿verdad? Sabemos que en Estados Unidos hay Silicon Valley, hay empresas que invierten demasiado en investigación y desarrollo. En Europa lo propio también. Sin embargo, si nos vamos al oriente, cuando hacemos este referenciamiento, tenemos países que son hasta cierta forma como un comunismo, un socialismo solidario. Observen a Taiwán, observen a Singapur. Singapur es el clásico ejemplo de un comunismo capitalista excelente, próspero en todo. Gana 4.9. Observen a Corea con sus vaivenes políticos, pero el resultado es bueno. Entonces, esta comparación, la población nos va a calificar a los gobiernos. Quiéralo o no, va a calificar a los gobiernos. Y de allí es que vemos entonces que nacen, y no nos quejemos, los populismos. ¿Por qué? Porque estamos viendo simplemente la parte urbe, entonces el populismo cosecha en todas estas situaciones confusas que hay. Entonces, el tema aquí es que ese liberalismo y globalización se comienza a cuestionar. Yo no creo que vaya a alejarse, pero sí se va a alejar el tema este de globalización y liberalismo por un buen tiempo, unos mínimos 3 años. ¿Y por qué? Porque lo que ha dado pie es que hay un aumento real de las brechas en las clases sociales. Entonces, esa ideología de comparar capitalismo versus comunismo, pues lo que trae es que la población que sufre viene a ver, ven acá, pero si igual para que se haya esto, yo prefiero ser parte del clientelismo y ser parte del tema que me lo den todo en una posición muy cómoda, paternalista, igual se la van a robar, igual van a hacer esto. Entonces, esa mentalidad comienza a calar y es peligroso para nuestros países. De allí que en este tema de ideología, capitalismo versus comunismo, comienzan a darse cambios geopolíticos. Entonces, una de las preguntas que pongo allá, ¿surge el comunismo capitalista? Pues vamos a ver un poco más de estas combinaciones, ¿no? Incluso países en Europa que forman parte del bloque económico europeo, algo de esto están ya viendo, no comunismo capitalista propiamente, pero sí un socialismo capitalista con fundamentos bastante paternalistas que a la larga no son buenos. Lo otro es que se cuestiona la labor que hizo la Comunidad Económica Europea. Tanta burocracia en Bruselas y el resultado fue catastrófico. Se condiciona la entrada de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque saben que han perdido un socio importante, pero al mismo tiempo queda huérfana Gran Bretaña y ya comenzó a estar a los ojos de Estados Unidos como un apéndice primero y después muy fácilmente puede formar parte del
del NAFTA de México, Canadá y Estados Unidos. Lo otro es el reordenamiento de Europa, incluyendo a Rusia, pues que Rusia nunca quedó contenta al perder a la Europa del Este. Ahora Rusia en una mejor posición económica, habiéndose restaurado, puede tener más influencia en esta situación que se está dando. Y América Latina y África, pues, se van a tener forzados necesariamente de cambiar sus modelos económicos que hasta ahora han estado sustentados por recursos naturales. Entramos a la otra C, a la última C, que es la caída, el crudo, caída y efectos en otros minerales. Venezuela, Colombia y Ecuador, si examinamos la economía, la mayor parte de su aparato presupuestario que sustenta ese aparato presupuestario reside en los ingresos fiscales que genera esta actividad, que a su vez se traducen en regalías que van a los departamentos, a los municipios, etc. Estos tres países son altamente dependientes de esa condición. Y allí la vulnerabilidad. Y en el caso muy particular de Colombia, no solamente es el crudo, sino el carbón, el manganeso y el níquel, que son los minerales también que sustentan mucho la economía. Entonces, en menor grado, México, Brasil y Argentina. México y Brasil por corrupción, situación de que falta de inversión, igual que le ha pasado a Venezuela. Por lo menos Colombia con Ecopetrol y Ecuador con las empresas públicas y nacionalizadas han estado bien porque han hecho han hecho inversiones de capitales en las áreas donde está la producción. Entonces, crea una situación de una perspectiva que tiene que ser bien calibrada a corto plazo. Definitivamente hubo una caída global del consumo, lo que produjo una sobreoferta de petróleo y la subsiguiente caída del precio. Se tuvo que llegar a un consenso en la OPEC porque si no el precio se iba a mantener por debajo de cero, llegó hasta estar hasta -9. Si no se hubiese dado el consenso en la OPEC, cada uno de los VLCC que andan en los mares, los buques súper grandes, súper tanqueros, ya estaban llenos de crudo, porque estos pozos no pueden parar. Entonces lo que hacen es que estaban haciendo la función de almacenaje. Entonces las refinerías y estos lugares donde se almacena el crudo estaban llegando a capacidad. ¿Qué viene? Energía renovable, sin duda. El carbón, en el caso particular de Colombia, tiene que buscar una eficiencia, pero esa eficiencia tiene que ser temporal, porque sabemos que a largo plazo es uno de los productos que va a ser prácticamente eliminado o disminuido significativamente. Victoria ambientalista, no, yo creo que tiene que venir un balance ambiental. Sigue con todos estos temas y todos estos agravantes en el crudo y en los minerales, hay una alta continuidad del riesgo en los próximos 5 años. Aquí nada más que le quiero mostrar una perspectiva de las fuentes primarias de energía. Esto fue algo hecho en el 2008 para el 2019. Obviamente, estas bandas para el año 2021 van a cambiar. Vemos el carbón, cómo desciende su proyección a 50 años, el crudo. Definitivamente que estas bandas se van a achicar bastante, va a crecer el gas licuado natural, va a crecer la biomasa, los paneles solares, la energía eólica, etc. Aquí, volviendo al tema de hidrocarburos, en abril el precio, a mediados de abril el precio llegó a -9. Y si tomamos en cuenta que a Colombia le cuesta entre 34 y 36 dólares la producción de un barril, pues está una situación difícil, ¿no? Hoy día, ayer estaba el precio del Brent, que es el indicador que se rige ahora el mundo, no el WTI, está en 44.32 precio futuro. Lo que hace que ahora ya Colombia puede tener una regalía no como la que tuvo los años anteriores, donde el precio se mantuvo entre 60 y 70, oscilando allí, pero por lo menos no perdiendo. Y que le va a dar un cierto respiro a Colombia en cuanto a esto. Pero esto es una situación de, como digo yo, un early warning, una llamada temprana.
¿Para qué? Para que se vayan adecuando y las políticas económicas y esos modelos económicos se vayan viendo o diseñando de otra forma. Llego a la última lámina, y la última lámina es obviamente la pregunta de, bueno, ¿cuándo la actividad económica va a regresar a cuando estábamos antes de la pandemia? Esta es una encuesta hecha a los CEO de Fortune 500, y vemos aquí claramente que más de la mitad dice que el año 2021 va a ser un año de recuperación, un año de posguerra, y que en el año de posguerra es simplemente recoger y limpiar los escombros. El año 23, el año 22 es que la mitad es que ya ve que las cosas van a comenzar a caminar y posiblemente en sectores de la economía ya se restablezca, pero hay escépticos que han tomado más duro, que no es hasta el primer trimestre del año 23 y que podemos ver lo que sucedió en el año 2019. Así que esta es una situación que hay que verla. Va a depender de ustedes que están allí, que son eco en sus empresas o que están pensando tomar en serio una carrera en el tema logístico. Esto es lo que más de 500 ejecutivos piensan. Y la otra pregunta, porque eran cerca de 60 preguntas, yo saqué las más interesantes. Que dice, bueno, en mi empresa esta crisis, ¿cuánto ha afectado a la transformación tecnológica? Ya le dije, el 75% de los ejecutivos dice que esto aceleró notablemente la transformación tecnológica. Van a tener que prestar más atención a la parte tecnológica, porque ese es el futuro. Y finalmente, los preocupados, aunque esta encuesta se hizo en los Estados Unidos, lo que se respira fuera de Estados Unidos es que va a venir una calificación por los alumnos hacia los profesores. Y esa calificación de los alumnos a los profesores va a ser la población mundial, en donde un poco era lo que les dije anteriormente. El capitalismo funciona o adopto un modelo mixto, híbrido. Entonces, claro, obviamente en un mundo capitalista dice, bueno, el capitalismo fue afectado por la pandemia, pero es algo que va a acelerar o va a perfeccionar el mismo sistema para que veamos todos esos errores que tuvimos y los enmendemos. Tema salud, tema educación, tienen que ser enmendados. Y un tercio pues dice, esto no va a tener ningún efecto, son los más radicales. Así que con esto quiero cerrar, pero al mismo tiempo quiero decirles de que aquellos que opten por el estudio de una carrera logística, esta es una de las carreras que se consolida con esta pandemia. Esta es una de las carreras que va a tener muchas más oportunidades porque el tema logístico no se circunscribe solamente a buques, a puertos, esto va a transporte terrestre, esto va a zonas libres, a bodegas, va a gerentes de compra, en fin, a procuraduría, todo. O sea, la carrera, el que estudia logística, el campo se le abre. Pero ese campo se le abre siempre y cuando esté acompañado por esta transformación tecnológica que estamos viviendo. Muchas gracias. Diana. Muchas gracias, profesor. Tengo dos preguntas que nos hicieron. ¿El profesional de logística deberá tener competencias de bioseguridad? ¿Deberían incluirse estos temas en los programas de formación? Mira, no solamente el de logística, yo creo que por supuesto que sí, no está de más. No creo que como una materia per se, pero sí el propio proceso educativo debe de adoptar algunas prácticas de bioseguridad. Y esto no solamente debe ser en logística, debe ser en todas las disciplinas. Por eso que digo, tiene que ser una práctica general donde haya una cultura hacia la bioseguridad. Los muertos y los heridos más que todo los sobrevivientes de esta pandemia van a tener muy presente esta situación. Sin embargo, si logramos arraigar en la cultura el tema de bioseguridad, aquellas generaciones que nos siguen, a los hijos de los estudiantes,
que adoptan un distanciamiento, que se lavan las manos frecuentemente, que dejan los zapatos afuera, como lo hacen los orientales, pues eso va a ayudar y va a crear disciplina. Pero, la respuesta corta es sí, pero de una manera general. Ok. Y recientemente escuchamos la noticia de que productos pesqueros ecuatorianos habían llegado contaminados con COVID a China. ¿Qué retos se imponen a la gestión de cadenas logísticas internacional para garantizar seguridad biológica? Sí, yo creo que el tema de, listé yo allí unas láminas anteriores, la producción cercana por parcela. Esto va a ser la modalidad. ¿Por qué? Porque en acuerdos, por ejemplo, Colombia pertenece al Grupo Asia-Pacífico, pero también pertenece tiene 15 tratados de libre comercio, creo yo. Van a tener que revisar estos tratados de libre comercio e incorporar algunos protocolos para que el comercio internacional no se afecte. Entonces, de allí van a crecer empresas que adopten prácticas de preembarque, que den garantías sobre salud y salud en productos perecederos. O sea, va a aumentar la rigurosidad en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo de que sí. Yo no creo que, que eso posiblemente no conozco mucho los detalles, pero sí sería sano, porque sería un valor diferencial que se le agrega a la exportación colombiana si se dan este tipo de prácticas. Ok. Y hay una última, ¿cuáles son las áreas o industrias de trabajo que van a ser eliminadas o minimizadas? Bueno, yo no creo que Ay, ninguna va a ser eliminada. No creo que van a ser eliminadas. Lo único que van a hacer, va a haber mucha ralentización en industrias como las que están asociadas al tema turismo. Ustedes han visto que la quiebra múltiple de aerolíneas, empresas aéreas. El creador de ella, R&B, dice, el trabajo de 12 años se me cayó en 12 días. ¿Por qué? Porque la debilidad de esto, pues, y la falta de confiabilidad se ve mermada. Entonces el turismo es algo, todo lo que está asociado al turismo obviamente va a sufrir fuertemente. Eh, y entonces de allí algunas cosas que están asociadas. Vemos el turismo, pero en el turismo implica el tema de hotelería, implica el tema de restaurantes, agencias de viaje, promotores o guías turísticos, los lugares que dependían de recibir incluso lo mismo doméstico, ¿no? Entonces hay que comenzar a fortalecer la estructura turística doméstica para que coja fuerza y entonces se exporte, porque así es como hace. Los locales son los que fortalecen la actividad turística a lo interno y de allí es que crean una plataforma lo suficientemente fuerte como para convertirla en un producto de exportación. Pero no creo que ninguna vaya a desaparecer, simplemente el horizonte si tenía un horizonte de recuperación posiblemente de 1 o 2 años, yo lo veo en 5 años para que se logre consolidar y hay que ver qué cambios se van dando en el camino de manera que robustecer la actividad de una u otra forma. Créanme que van a haber muchas iniciativas, muchos ingeniosos que van a transformar el tema turismo. bueno, muchas gracias, profesor. Esas eran las preguntas. Les recordamos que este webinar fue en marco de la promoción de la especialización en logística del transporte internacional de mercancías, en el cual tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos el 14 de agosto y por haberse conectado a este webinar tienen inscripción gratuita al programa. Muchas gracias y a los asistentes y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos también.